Buen día, distinguidos miembros de esta simulación de audiencia, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en esta ocasión está trabajando como delegados, miembros del Grupo del Estado, miembros de las presuntas víctimas y queridos compañeros, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente caso, que representa una vulneración total de derechos sobre los miembros y las comunidades indígenas. Uno de los tantos ejemplos. Para comenzar, cabe mencionar que este caso trata sobre un conflicto armado que se suscitó en Islotia y que de por medio tenía a un pueblo indígena. Resulta que los soldados y los rebeldes a los que se estaban enfrentando con armas estaban equipados con minas antipersonales. Las mismas que plantaron alrededor de un área considerablemente grande, pero que terminó afectando a una pequeña comunidad indígena que se encontraba dentro del territorio. Estas minas antipersonales habían contaminado los sembríos y el agua que bebían y comían pues los miembros de la comunidad, y lamentablemente muchos de ellos se enfermaron y fallecieron. Otros, al ver que los animales pues también se vieron afectados, decidieron cazar fuera de su territorio para conseguir alimento. Lamentablemente, un día se percatan de que personas uniformadas, bueno, personas armadas, estaban por el lugar y corrieron despavoridos dejando sus herramientas y también lo que habían cazado. Días después resulta que la facción rebelde prende en fuego una casa que mata a 13 personas, una familia de 13 personas. Entonces deciden migrar a otro territorio para una mejor vida, más próspera y que les lleve a un buen vivir. Los roles que vamos a desarrollar en esta simulación de audiencia para los siguientes grupos son: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conformado por Ángela Denise Valdés Pérez, Stalin Israel Freire, Estefanía Beatriz Rosero y Emily Nicole Arteaga Solís, trabajarán como delegados para esta ocasión. El grupo de las presuntas víctimas, que está conformado por Karen Estefanía Guevara Pérez, por Brian Giovanni Herrera Esquivel y por Carla Viviana Carrillo Montero, que cada quien desarrollará el papel de perito psicológico Karen Guevara. Representante de las presuntas víctimas, Carla Viviana. Brian Giovanni Herrera en el papel de Zapay Yala, que es el representante de la FIE. Por consiguiente, cabe mencionar a los miembros del Estado. María Judith Caiza como agente del Estado, Jocelyn Villarroel como representante del Ministerio para Asuntos Indígenas y David Medina Parra en calidad de testigo, es el representante del Ministerio de Defensa. Por supuesto, los que conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos son Bill Sanster Robles como presidente, José Gabriel Ibarra Farfán como juez y finalmente Martín Pedro Villa Jerez como secretario. Gracias, señor presidente. El propósito de la presente audiencia es escuchar las declaraciones de la presunta víctima y propuesta por los representantes, un perito de cada parte propuesta por sus representantes. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas del presente caso.
Se da la bienvenida a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación compuesta por los abogados y abogadas de la Secretaría Ejecutiva está a cargo del abogado Stalin Freire, la abogada Ángela Valdés, la abogada Emilia Arteaga y la abogada Estefanía Rosero. De igual modo, se da la bienvenida a los representantes de la presunta víctima. El señor Zapay Yala, representante de la FIE, la representante Carla Carillo, la perito psicóloga Karen Guevara. De igual manera, se da la bienvenida a la representación del Estado. En esta oportunidad, la delegación está compuesta por la agente del Estado, María Judith Caiza, Jocelyn Villarruel, representante del Ministerio para Asuntos Indígenas, y Jonathan Medina, representante del Ministerio de Defensa, en calidad de testigo. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de alzamiento y del mismo a este tribunal, y así como cualquier otro asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará las declaraciones de las presuntas víctimas y de un perito. Un perito por parte del Estado, los representantes del Estado y la comisión pondrá a interrogar a todos los declarantes en los tiempos y en orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y algunas reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana expondrá sus observaciones finales. Se recuerda a las señores y señoras comparecientes que deben permanecer con sus micrófonos apagados, los cuales serán activados cuando el presidente, el doctor Bill Samster, le dé la palabra. Durante sus exposiciones deberán expresarse lenta y claramente, y asimismo se les solicita que deben respetar los tiempos estipulados por cada intervención. Procedo a dar la palabra al honorable señor Josué Graviel Ibarra Farfán, que es juez de este caso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Buenas tardes con todos los presentes, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores agentes y representantes de las presuntas víctimas. En este caso, se han sometido a la jurisdicción de esta Corte. Como juez, es mi deber informarles que la Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que la República de Estonia es Estado parte de dicha Convención, desde el año 1977. También reconoció la competencia contenciosa de este tribunal el 28 de noviembre de 1981. Y la delegación del Estado República marcará el periodo ordinario de sesiones de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procedo a dar la palabra al presidente Bill Samster en atribución de sus funciones. Gracias. Gracias, honorable juez. Saludos cordiales a todos los presentes. Vamos a comenzar dando paso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos dé apertura a la presente audiencia. Por favor, señorita Ángela Valdés. Con su venia, señor presidente. Soy la abogada Ángela Valdés, parte de la Secretaría Ejecutiva y delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a hacer uso de la palabra. La Comisión saluda al honorable presidente, a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la delegación del ilustre Estado de la República de Eslotia y a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Honorable Corte, este caso ha llegado a sus manos debido a la necesidad de un precedente. Este trata sobre la falta de garantía de derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. La República de Eslotia es un Estado social de derecho y con una historia mayormente democrática. En los años 1990 y 2005 tuvo lugar un conflicto armado interno entre los grupos denominados Fuerza Revolucionaria de Eslotia y el Estado, a través de sus fuerzas armadas. Todo inició cuando la Fundación Indígena de Eslotia interpuso una acción de amparo en el año 1994, con el objeto de lograr el reconocimiento y la adopción de medidas de especial protección en favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, particularmente del pueblo Tisno.
de quien se tenía indicios de existencia debido a la información otorgada por el pueblo indígena Aini en contacto inicial. Sin embargo, se denegó el amparo solicitado. La decisión fue apelada y durante el trámite se conformó de oficio un grupo multidisciplinario para obtener más información a través del pueblo Aini. No obstante, este pueblo se rehusó a otorgar mayores detalles sobre la ubicación del pueblo Tisno para evitar un contacto indeseado y bajo el principio de no contacto. Así, la decisión de primera instancia se confirmó debido a la imposibilidad de determinar la situación concreta del riesgo del pueblo Tisno. Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo, el Ministerio para Asuntos Indígenas reconoció, recién en el año 2007, la existencia de 3 pueblos en aislamiento voluntario en Slot, incluyendo al pueblo Tisno, después de que este pueblo se vio fuertemente afectado, ya que la petición se presentó desde 1994. Incluso su población se ha visto reducida de 250 personas a tan solo 110 miembros, por lo que se encuentra en grave riesgo. El 19 de diciembre del 2004, la Fundación Indígena de Zlatia interpuso una acción de reparación por responsabilidad extracontractual del Estado, alegando la muerte de un número indeterminado de personas pertenecientes al pueblo indígena Tisno, debido a los cambios de alimentación provocados por el impacto de los combates acontecidos entre los años 1994 y 2004. Dicha acción se rechazó, por lo cual los representantes de los intereses del pueblo indígena de aislamiento voluntario Tisno están hoy aquí. A continuación, el delegado Stalin Freire expondrá los hechos principales de que esta Corte conozca el caso. Con su venia, presidente, soy el abogado Stalin Freire, parte de la Secretaría Ejecutiva y delegado de la CIDH. Ejerciendo el uso de la palabra, la Comisión saluda al honorable presidente, a los honorables jueces de la Corte IDH, a la delegación del Ilustre Estado de la República de Eslotia y a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Honorable Corte, retomando lo antes nombrado, desde el año 1991, tanto el FRE como las Fuerzas Armadas de Eslotia sembraron minas antipersonales. No obstante, luego de la firma de la Convención de Ottawa en el año 2000, las Fuerzas Armadas de Eslotia suspendieron el sembrado de los explosivos y desde entonces el Estado viene realizando el desminado respectivo de las zonas afectadas. El 29 de septiembre del 2009, técnicos que se encontraban laborando en las zonas de la desactivación de las mismas encontraron el cuerpo sin vida de un niño, el cual fue llevado al Instituto de Medicina Legal más cercano, donde se confirmó la muerte a causa de una mina antipersonal, como resultado de una pericia legal en el cual también participaron miembros del pueblo Aini. Se llegó a la conclusión de que este niño era miembro del pueblo indígena Tisno. En enero del 2011, la FIE presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes del informe de admisibilidad, el Estado presentó 2 excepciones preliminares referidas a la falta de agotamiento de los recursos internos y a la falta de competencia ratione personae. Adicionalmente, durante la etapa de fondo se recibió un poder de representación de los miembros del Consejo Comunitario del Pueblo Ain, mediante el cual solicitaron su constitución como peticionarios y la exclusión de la FIE de este caso. De su informe de fondo número 118, la CIDH, la Comisión estableció la responsabilidad internacional del Estado de Eslotia por el incumplimiento del deber de garantías de derechos fundamentales como lo son la vida, la integridad personal, al no brindar el recurso de amparo oportunamente. De igual forma, se evidenció la falta de garantías judiciales debidas, la falta de honra y dignidad al pueblo, al poner al pueblo en un estado de indefensión, de desplazamiento sufrido, de desnutrición y desprotección extrema. Conforme con lo expuesto, la CIDH ha considerado que en el estado de Eslotia se ha dado una vulneración de derechos fundamentales, donde se ha perjudicado al pueblo en aislamiento voluntario por la falta de garantías de los artículos 3, 4, 5, 8, 11, 19, 21, 24 y 25 de la CADH en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. En consecuencia, es por la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas que la Comisión cometió al caso a la Honorable Corte. De igual forma, se destaca que sería el primer caso en el sistema sobre garantías de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Muchas gracias, Honorable Presidente. No tenemos más que añadir. Muchas gracias, honorables miembros de la comisión, por su intervención. A continuación, señor secretario, por favor, llame al primer declarante, tome sus datos y realice las precisiones correspondientes. Muchas gracias, señor presidente.
Señor Zapayala, ¿me escucha? Sí, Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. con mucho gusto, señor secretario. Mi nombre es Zapay Yala, nacionalidad italiana con residencia en el pueblo indígena Aini. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente en las preguntas que se le formule. Se le informa que no es citado con la Corte para declarar sobre los daños que han suscitado dentro del territorio del pueblo indígena Ainu, en un enfoque experimental debido que para comprender la situación del caso tuvo que realizar la visita a este territorio y cómo han sobrellevado los habitantes de este sector todos estos atentados. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte de los Estados, no podrán enjuiciar a representantes, a presuntas víctimas, a testigos ni a sus peritos, a sus representantes o actores legales, ni ejercer en contra de a ellos o a sus familiares a causa de las declaraciones, dictámenes rendidos toda su defensa ante la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Muy bien, daré paso a que la representante de las presuntas víctimas, la abogada Carla Carrillo, proceda, por favor, con el interrogatorio al señor Zapay Yala. Muy buenas tardes, honorable presidente de esta Corte. Mi nombre es Carla Carrillo, soy representante de la presunta víctima y seré yo la persona que formule el interrogatorio a la presunta víctima Zapay Yala, representante de la FIE. Señor Zapay Yala, buenas tardes. ¿Nos podría explicar quién es usted y a qué ha venido hoy ante esta Corte? Claro, muy buenas tardes. Con las autoridades, delegados y representantes y público presente. Soy representante de las víctimas del pueblo Tisno. Miembro de la FIE, les voy a contar sobre los hechos suscitados en esta ocasión. Gracias, señor Zapay Yala. ¿Le importaría relatar los hechos tal y como usted lo conoce? Claro, todo comenzó a partir del inicio del conflicto armado. Empezamos a percibir cambios en el medio ambiente que tuvieron impacto en nuestras formas tradicionales de subsistencia, como es la caza de animales, ya que este medio es el principal de nuestra subsistencia. Bueno, de ambos pueblos. Esto llegó a ser tan malo que incluso llegamos a tener conflictos con pueblos vecinos, ya que la comida era muy escasa y tuvimos que ir a cazar en otros lugares. Señor Zapay Yala, si no le incomoda continuar, ¿nos podría informar qué consecuencias generó que no le hayan reconocido como un pueblo indígena en aislamiento voluntario a su pueblo vecino Tisno? Claro, bueno, el Estado estaba en conocimiento desde 1994 con una resolución administrativa en la cual ya existía, así dando a conocer nuestros pueblos, de la cual descuidaron completamente y procedieron a poner batallones y minas antipersonales en el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, como es el pueblo Tisno. En este caso fue el afectado. Gracias, señor Zapay Yala. ¿Qué nos puede comentar acerca de la omisión del Estado en reconocer oportunamente la existencia del pueblo indígena Tisno, desde el momento en que surgieron indicios al respecto? Bueno, una vez que ya nos habían notificado estas cosas, nosotros optamos por ir a otras instancias en las cuales prácticamente
pedimos ayuda a diferentes sitios, como es al pueblo Aini, que estaba en contacto con la población. Sin ánimo de importunarle, señor Zapay, y en base a establecer todos los hechos sucedidos, ¿nos puede comentar qué pasó a partir del inicio del conflicto armado? Claro, cuando comenzó el conflicto armado, los animales empezaron a asustar, por lo tanto se alejaron de esta zona. Y a nosotros, que ese era nuestro medio de subsistencia, nos tocó ir a cazar en otros lados, que eran aún más peligrosos y de tribus vecinas, en la cual ocasionó muchos conflictos. Gracias, señor Zapay. ¿Cómo se llevó el proceso para que se interponga la acción de amparo y qué respuesta dio el Estado a esta? Bueno, los recursos de amparo nos fueron rechazados cuando comenzaron, ya que nos indicaron que no había información que permita acreditar este recurso. Muchas gracias, señor Zapay. Se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco mucho su competencia el día de hoy. No tengo más preguntas. Gracias. Gracias, señorita Carla Carrillo, representante de las presuntas víctimas. Quisiera dar paso a las representantes del Estado, a la gente del Estado, María Judith Caiza. Si desea usted contrainterrogar al señor Zapay Yala. No, señor presidente, no deseo interrogar a la víctima. Perfecto. Muchas gracias, señor Zapay Yala. Honorable juez, ¿desea usted hacerle una pregunta al señor Zapay Yala? No, señor presidente. Muy bien. Entonces me gustaría proceder con una pregunta, señor Zapay Yala. ¿Quién le dio a conocer al Estado que el pueblo tisno se encuentra en aislamiento voluntario? Bueno, el país de Estolia era reconocido que ya tenían estos pueblos en los cuales estaban en aislamiento voluntario, por lo tanto, eh, lo conozco por aquellas partes. Muchas gracias, señor Zapay Yala, por su intervención. Quisiera dar paso a la perito Karen Guevara, no sin antes pedirle al señor secretario que reciba sus datos y realice las providencias correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Señorita Karen Guevara, ¿me escucha? Muy buenas tardes. Efectivamente, señor secretario. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre, su nacionalidad y lugar de residencia. Mi nombre es Karen Estefanía Guevara Pérez. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi lugar de residencia es la ciudad de Ambato. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente en las preguntas que se le formulen. Se le informa que no es citado con la Corte para declarar sobre los daños que han suscitado dentro del territorio del pueblo indígena Ainu. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte de los Estados, no podrán enjuiciar a presuntas víctimas, a testigos ni a sus peritos, a sus representantes o actores legales, ni ejercer en contra de ellos o sus familiares a causa de las declaraciones, dictámenes rendidos, toda su defensa ante la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Procedemos a realizar el juramento, señorita Karen Guevara. Doctora Karen Guevara, por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en base a lo que conoce del caso? Sí, juro. Muy bien. Señorita Carla Carrillo,
puede proceder con la interrogación de su perito. Muy buenas tardes, honorable presidente de esta Corte. Como lo mencionó, mi nombre es Carla Carrillo, soy representante de la presunta víctima y seré yo la persona que formule el interrogatorio a la perito psicóloga Karen Guevara. Señora Guevara, ¿nos podría manifestar cuál es su ocupación actual? Actualmente laboro como perito psicológica soy Karen Estefanía Guevara Pérez. He obtenido los títulos de psicóloga clínica, el cual obtuve en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Enseguida realicé mis posgrados en la Universidad de España, en las cuales realicé la maestría de oficial de psicología forense, así como en México, en la Universidad Iberoamericana, en la cual realicé la maestría oficial de investigación psicológica, en la que poseo conocimientos necesarios de análisis y de conflictos históricos, personalidad humana, estudios de sociedad, por lo que me encuentro facultada para presentar el presente informe. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo ejerce su profesión? Cuento con 10 años de experiencia profesional, a la cual me siento capacitada para emitir mi informe. Muchas gracias. ¿Nos podría manifestar su análisis psicológico acerca de cómo se encuentra este pueblo indígena y cómo podríamos nosotros comparar o determinar el sufrimiento psicológico causado a partir de las invasiones y del inicio del conflicto armado? Ya sea desde la invasión a su espacio, forzándoles a mudarse. Esto lleva a la carestía de libertad, la colocación de minas subterráneas y su consideración como inferiores por parte de los militares que quemaron sus viviendas. Esto lleva a la carestía de paz y la falta de recursos económicos. Al no poder defenderse y perder sus cosechas y presas de caza, esto nos llevaría a la carestía de igualdad. Para concluir, por los argumentos vamos a hablar sobre la victimología o la ciencia que se encarga del estudio y de las víctimas de la delincuencia en sus diversas fases de victimización, así como el tratamiento y seguimiento de la recuperación. Por lo tanto, el pueblo tisnu en general fueron víctimas determinadas de los militares que quemaron sus aposentos, los hicieron adrede, mientras que el niño asesinado sería una víctima, ya que no tendría vinculación alguna con los criminales o grupos armados, pero falleció de forma colateral al conflicto en cuestión. Muchas gracias. En vista de su análisis dentro de este campo, ¿cómo cree usted que cambió el estilo de vida de las personas de esta comunidad debido a los desplazamientos de hábitat que se vieron forzados a realizar? El pueblo tisnu recibió vulneraciones de los 3 niveles, ya sea desde la invasión a su espacio forzándoles a mudarse. Y esto nos lleva a la carestía de libertad, la colocación de minas subterráneas y su consideración como inferiores por parte de los militares que quemaron sus viviendas. Entonces, estamos hablando que el no poder defenderse, perder sus cosechas y presas de caza, así como su tratamiento y seguimiento de su recuperación. Gracias, doctora Guevara. ¿Nos podría presentar qué otros cambios psicológicos se pudieron observar debido a los abusos físicos y qué secuelas trajeron estos? En nuestro caso, el pueblo tisnu sufrió abusos físicos, la quema de sus casas, los disparos para asustarles, la muerte del niño por las minas. Psicológicamente, el temor de que podrían morir en cualquier momento, el conflicto del pueblo aini por el estrés de la guerra, alejarse de sus territorios de caza y perder sus cosechas, se pudo corroborar gracias a diversas entrevistas al pueblo aini, quienes fueron intermediarios, aplicando estadísticas sobre su población, condición de vida y salud, la historia ancestral que tenían, el cómo la lucha entre los rebeldes y oficialistas afectó su hábitat. Para finalizar, ¿nos podría presentar un diagnóstico general acerca del caso? Sufriendo daños postraumáticos, siendo violentados, sufriendo depresión, cambios de humor, debido al estrés que están enfrentando, odio contra la sociedad que causó daños, por lo que se define
la reparación integral y medidas de no repetición, por lo que se pide el retiro inmediato de las minas antipersonales para subsanar sus daños psicológicos. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco mucho su competencia el día de hoy. No tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctora Karen Guevara. Y gracias a usted, abogada Carla Carrillo. A continuación, voy a darle paso a la representación del Estado, a la agente del Estado, María Judith Caiza, para que realice el contrainterrogatorio. Proceda, por favor. Señor presidente, no presentaré contrainterrogatorio. Perfecto. Bueno. Muchas gracias entonces. Honorable juez, ¿desea usted hacerle una pregunta a la perito Karen Guevara? Y tengo una pregunta para la perito. Señora Guevara, dentro de su campo profesional, laboral, ¿nos podría decir recomendaciones para resarcir el daño que se hizo a los pueblos indígenas? Por favor. Muy buenas tardes, honorable juez. Bueno, para prevenir el abuso físico y psicológico, tal como lo muestra, sería el aislamiento voluntario y el retiro de las minas antipersonales. Ayudaría en su compensación, ayudándolos de esta manera que los daños causados puedan ser reparados, tratándoles con igualdad, paz y no invadiendo su territorio. Muchas gracias, señorita perito. Por favor, señor presidente, proceda. Listo. Señorita Karen Estefanía Guevara, explique el contexto histórico de la violencia en Eslotia desde una perspectiva histórico-cultural. Como podemos ver, Eslotia en su pasado fue una colonia de origen portugués, siendo llamado el Virreinato de la Lucha, ya que la palabra lotia es como una derivación de luta o lucha, que significa pelea o conflicto. Organizándose en latín lucta, más el refrijo dio a completar el nombre, debido a su influencia de migrantes rusos en el siglo XIX. Es decir, gracias a las influencias portuguesas, españolas, rusas, nativo americano y afroamericano, tiene una cultura en base a ricas tradiciones, teniendo como idiomas oficiales el portugués, español, inglés. De eso se derivaría también la concentración de agresividad y de esa base va la raíz que sale sus orígenes, señor secretario. Muchas gracias, doctora Karen Estefanía Guevara. Esta corte no tiene más preguntas que hacerle. Queremos agradecerle por su ponencia, que nos ha brindado muchos elementos a tener presente. A continuación, vamos a dar paso a la representación del Estado. Por favor, señor secretario, llamar a la primera declarante por parte de los representantes del Estado, tomar sus datos y realizar las precisiones correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Señor representante del Estado, David Medina, ¿me escucha? Sí, señor secretario. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. Claro, mi nombre es Jonathan Medina. Mi domicilio es en la capital de Eslotia y mi cargo es ministro de Defensa del Estado. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente en las preguntas que se le formule. Se le informa que no es citado con la Corte para declarar sobre los daños que han suscitado dentro del territorio del pueblo indígena Ainu. Se le informa
que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte de los Estados no podrán enjuiciar a presuntas víctimas, a testigos, ni a sus peritos, a sus representantes o actores legales, ni ejercer contra ellos o sus familiares a causa de las declaraciones, dictámenes rendidos, toda su defensa ante la Corte. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Doctor Jonathan David Medina Parra, quisiera, por favor, tomar el juramento correspondiente. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en base a lo que usted conoce del caso en calidad de testigo? Sí, juro. Muy bien. Daré paso a la agente del Estado, María Judith Caiza, para que proceda a interrogar a Jonathan David Medina. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Me presento como agente del Estado y voy a proceder de nacionalidad de Eslotia y voy a proceder a preguntarle al señor Jonathan Medina. Señor Jonathan Medina, ¿qué sucedió el 15 de julio de 2009? Claro, como manifesté, soy funcionario del Estado y ese día nos encontrábamos junto con dos funcionarios más que son especializados en la desactivación de minas en lo profundo de la selva amazónica, justamente realizando este trabajo de desactivación de las minas. ¿Qué encontraron en el proceso de desminado, señor Jonathan? El momento en el que ingresamos a la selva, nos encontramos con lanzas puntiagudas puestas en forma de cruz, que nosotros las interpretamos como que el pueblo se siente amenazado por nosotros, por nuestras labores, y al mismo tiempo como una amenaza hacia nosotros. Entonces decidimos suspenderlas. ¿Y por qué se detuvo el proceso de desminado? Claro, el proceso se detuvo debido a que se buscaba salvaguardar el principio de no contacto que hay hacia estos pueblos aislados. Gracias, señor Jonathan. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor Jonathan. Procedo a darle paso a la representación de las presuntas víctimas. Señores, ¿tienen algo que quieren realizar un contrainterrogatorio a Jonathan? No, señor presidente. Muy bien. Procede la parte de las preguntas. Honorable juez, ¿usted querría hacerle alguna pregunta al señor Jonathan David Medina? Sí, tengo una pregunta para el señor ministro. ¿En algún momento de las intervenciones para desactivar las bombas recibieron algún tipo de agresión de parte de los pueblos, más allá de las lanzas en forma de cruz, en forma de amenaza? No, señor juez. Lo que pasó simplemente fue que encontramos las lanzas, entonces, como tenemos los antecedentes de este pueblo que se puede sentir amenazado por la sociedad, decidimos simplemente suspender las actividades que estábamos realizando en ese momento. Entiendo. Muchas gracias. Prosiga, señor presidente. Muchas gracias, honorable juez. Yo tengo una pregunta para usted, señor Jonathan David Medina. ¿Qué diligencias han hecho para poder proteger al pueblo aislado voluntariamente Tisno? Ustedes dentro del Estado. Claro, bueno, dentro del Estado se han tomado diversas medidas. Sin embargo, como le manifesté, mi trabajo está encaminado hacia el desactivar las minas antipersonales que se encuentran en este sector.
por lo cual hasta la fecha, el 2009, perdón, hasta el 15 de julio del 2009, habíamos desactivado ya el 60% de las minas, tanto las que eran implantadas por los grupos armados como las que fueron implantadas por las Fuerzas Armadas del Estado. Hasta la fecha ya se había desactivado el 60% del total de todas las minas y seguíamos en ese trámite. Es lo que puedo manifestarle en cuanto a mi cargo. Muchas gracias, señor Jonathan David Medina. Le agradezco por su intervención y ya que nos ha brindado muchos elementos a tener presente. Bueno, procedo a llamar a que el secretario llame a la gente del Estado María Judith para que realicen una explicación sobre lo que está realizando el Estado. Gracias, señor presidente. Le llamamos a María Judith Caiza. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia, por favor. Sí, señor juez. Mi nombre es María Judith Caiza, de nacionalidad de eslotiana, y vengo aquí como agente del Estado. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente en las preguntas que se le formule. Se le informa que no es citada con la Corte para declarar sobre los daños que han suscitado dentro del territorio del pueblo indígena Ainu. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte de los Estados, no podrán enjuiciar a presuntas víctimas, a testigos ni a sus peritos, a sus representantes o actores legales, ni ejercer contra ellos o sus familiares a causa de las declaraciones, dictámenes rendidos en toda su defensa ante la Corte. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, señorita agente del Estado María Judith, proceda. Muchas gracias, presidente, señores jueces con su venia. En este caso nos referiremos a lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a las actuaciones de la comisión en respuesta de las dos excepciones preliminares presentadas, en la etapa de admisibilidad alegamos la falta de agotamiento de los recursos internos, debido a que está pendiente la decisión de segunda instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, argumentamos la falta de competencia ratione personae debido a la falta de individualización de las presuntas víctimas. Respecto a esto, el 18 de septiembre de 2012, la Comisión admitió su informe de admisibilidad en el mismo que se menciona y desecha los planteamientos presentados. A continuación, cedo el paso a la representante del Ministerio para Asuntos Indígenas, Jocelyn Villarroel. Señor presidente, soy Jocelyn Villarroel, en la capital de Eslotia. Soy representante del Ministerio para Asuntos Indígenas. En el marco de las acciones estatales y en cumplimiento de la decisión de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia, señalamos que luego de haber realizado todas las pesquisas necesarias por parte del Estado de Eslotia y en cumplimiento de la decisión de fecha de 20 de diciembre de 1994, el Ministerio para Asuntos Indígenas reconoció mediante resolución administrativa 973 de 16 de septiembre del 2007 la existencia de 3 pueblos en aislamiento voluntario en Eslotia, incluyendo aquí el pueblo Tisno. En el año 2007, tras el reconocimiento por parte del Ministerio para Asuntos Indígenas de la existencia de pueblos indígenas, se efectuó la reforma constitucional 005 al artículo 39, reforma que fue promovida por el gobierno y de igual manera aprobada. Aquí específicamente se incluyó el siguiente inciso, el cual menciona que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial son titulares de todos los derechos reconocidos en el presente artículo constitucional, y de igual manera se reconoce la situación de especial
vulnerabilidad a la que pueden verse expuestas estos pueblos y sus miembros. En ese sentido, el Estado, en conjunto con el Ministerio de Asuntos Indígenas, adoptaron las medidas legales y administrativas necesarias para asegurar tanto el principio de no contacto como las condiciones que favorezcan la supervivencia de este pueblo. En base a todo lo antes ya mencionado, se llega a la conclusión de que no existe un estándar internacional claro e inequívoco sobre cómo entender la consulta previa, libre e informada en el caso de pueblos en aislamiento voluntario. Eso es todo, honorable presidente. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora María Judith Caiza. Respecto del recurso de amparo previsto en la Constitución de nuestra República de Eslotia, artículo 52, se presentó el recurso de apelación ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el 20 de diciembre de 1994 la Sala agregó en este tiempo que no hay mayor información que permita probar de manera prudente la existencia del grupo de quien se pide la protección, así como la situación de riesgo puntual y determinable, que en ese tiempo se había resuelto de esta forma. Sin embargo, instamos al Poder Ejecutivo a realizar la investigación sobre la existencia del pueblo indígena Tizno, supuestamente en aislamiento voluntario, y de ser el caso, mandamos a realizar las medidas de protección necesarias en favor del pueblo indígena Tizno. En segundo lugar, en torno a las acciones estatales en cumplimiento de la decisión de la Sala Constitucional Suprema de Justicia para proteger al pueblo indígena, respecto a las minas antipersonales sembradas en las zonas aledañas a las tierras y territorios del pueblo indígena Tizno y a la muerte del niño perteneciente a dicho pueblo, el Estado afirma que sus minas antipersonales fueron sembradas en zonas exclusivamente de combate, y para realizar este proceso se tomó en consideración información oficial sobre la inexistencia de poblados o grupos civiles en las zonas respectivas. Por otro lado, a partir del momento de la ratificación del Tratado de Ottawa el 20 de julio del año 2000, el Estado inició el proceso ya de desminado tanto por las Fuerzas Armadas como por la Fuerza Revolucionaria de Eslotia. Por consiguiente, en el año 2009 se había completado ya el 60% de desminado en Eslotia. Tiempo después, ante los hechos del 15 de julio de 2009, en la cual el señor Jonathan David, representante del Ministerio de Defensa, ya alegó lo que sucedieron en esta fecha. En el marco de desminado, se dispuso suspender temporalmente la actividad mencionada. Luego de 2 meses se continuó con el desminado sin acercarse al territorio del pueblo indígena Tizno en aislamiento voluntario. Pero el 29 de septiembre de 2009 ocurrió una tragedia. Técnicos que se encontraban labrando en la zona de desactivación de las minas encontraron el cuerpo sin vida de un niño de 10 años aproximadamente, que estaba desnudo, lleno de sangre y con heridas recientes y profundas en sus 2 piernas. En dicho hecho, se llevó el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Eslotia, a la zona más cercana, y junto con la experticia de un antropólogo se identificó que el niño era miembro del pueblo indígena Tizno, en aislamiento voluntario. El cuerpo del niño fue enterrado en el cementerio de la cabecera municipal más cercana. Todo esto debido a la imposibilidad de procurar su devolución a su pueblo, en cumplimiento al principio de no contacto establecido en nuestra Constitución, artículo 39. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, agente María Judith Caiza y señorita Jocelyn Villarruel. Procedemos con las preguntas. Honorable juez, ¿desea usted hacerle una pregunta a alguna de las 2 ponentes? Sí, para la señora Jocelyn Villarroel, representante del Ministerio de Indígenas. Coméntenos, por favor, ¿cómo se dio el reconocimiento del pueblo Tizno por parte del Estado a través del ministerio al cual representa usted? Respondiendo a su pregunta, dicho reconocimiento se dio en base a la información proveniente del pueblo indígena Aini, pueblo el cual informó sobre la existencia del pueblo indígena Tizno. Esta información también fue corroborada mediante estudios antropológicos y mediante la misma resolución, y tomando en cuenta informaciones obtenidas en el marco de los contactos esporádicos que existieron entre los pueblos Aini y Tizno.
por lo cual posteriormente se declaró la supervivencia de este último, que se encontraba en grave riesgo. Muchas gracias. Honorable juez, ¿desea hacer otra pregunta? No. Esta Corte no desea realizar más preguntas a las ponentes, por lo que proseguiremos con la etapa final de esta audiencia. Corresponde en esta etapa final que los representantes de las presuntas víctimas y representantes del Estado expongan sus alegatos finales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas sobre el presente caso. Y lo mismo que realicé la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus observaciones finales. Doy la palabra a la representante de las presuntas víctimas para que exponga sus alegatos finales de forma oral. Tiene 4 minutos. Muchas gracias, honorable presidente de esta Corte. Mi nombre es Carla Carrillo. Yo voy a hacer uso de la palabra para presentar los alegatos finales. Honorables miembros de la Corte, presidente, honorables miembros de la Comisión Interamericana, agentes del Estado de Eslotia y demás presentes. A lo largo de esta audiencia se han presentado muchos alegatos, tanto como el de la presunta víctima, del perito, los alegatos de los representantes y agentes del Estado. Todos estos concluyen en una violación de derechos que ha ocurrido entre el Estado de Eslotia en contra del pueblo Tisnu y parte del pueblo Aini. Y a continuación me permitiré enumerar de una forma clara y concreta ante esta Corte. En primer lugar, hablemos de que se descubrió sobre la construcción de un batallón en este territorio, el cual afectó la zona de caza del pueblo Tisnu, ya que los animales huían ante las balas y luchas, y el suelo quedó incapaz de cultivar alimento, por lo que muchas personas fallecieron en este periodo. Por la desesperación se adentraron en zonas que no conocían, llegando a toparse con militares, dejando a sus presas por el terror que vivieron en esos instantes. Adicionalmente, se conoce que tiempo después, 5 personas, ya no se las reconoce, pero pudieron haber sido de cualquier bando, entraron al pueblo e incendiaron una casa para luego disparar al aire, forzando así a estos habitantes a mudarse varios kilómetros para no recibir más daños. Por otra parte, según las estimaciones del propio grupo FREE, debido a su ubicación estratégica en dicha región, se sembró el 80% del total de las minas antipersonales sembradas en toda la región amazónica, causando así graves afectaciones. Posteriormente, a partir del momento de la ratificación del Tratado de Ottawa, el Estado de Eslotia inició el proceso de desminado, tanto de las minas antipersonales sembradas por las Fuerzas Armadas como por el grupo FRE, pero el cual no lo terminaron. De igual forma, técnicos que se encontraban laborando en la zona de la desactivación de minas encontraron el cuerpo de un niño sin vida de aproximadamente 10 años de edad, que estaba completamente desnudo y con graves heridas. Para los técnicos fue evidente que las heridas y muerte fueron causadas a causa de las minas antipersonales, y ante esta situación llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal más cercano, donde en sí se confirmó que la causa de la muerte fue a causa de estas minas. En sí, dentro del caso, existe una serie de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de grupos invasores, así como también, aunque con menos intensidad, de las Fuerzas Armadas de Eslotia. Quizá esto pudo haber sido evitado si se los hubiese reconocido como un pueblo de aislamiento voluntario. Es por ello que al Estado de Eslotia se lo debería hacer responsable por la violación de ciertos derechos, los mismos que están establecidos en los artículos 3, el cual se trata del reconocimiento de la persona jurídica, 4 del derecho a la vida,
5 del derecho a la integridad personal, 8 del derecho de garantías judiciales, 11 del derecho de la protección de la honra y de la dignidad, 19 del derecho del niño, 21 del derecho de la propiedad privada, 24 del derecho de igualdad ante la ley y 25 del derecho de protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 que reconoce la obligación de respetar los derechos de este mismo instrumento. Esto es todo de mi intervención. Gracias. Muchas gracias, agente Carla Viviana Carrillo. Procedemos a darle paso a a los representantes del Estado. Señorita María Judith. Gracias, señor presidente. Señores jueces, bajo su venia. Como alegato final queremos poner en observancia que existe un quebrantamiento al derecho de defensa del Estado por parte de la Comisión, pues no resolvió debidamente la controversia sobre la representación. Debido a esto, nos vimos imposibilitados de entrar a un proceso de solución amistosa con quien verdaderamente representara los intereses del pueblo tisno. Así también, poder realizar acciones reales según lo manifiesta la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 26, el cual el Estado de Eslotia propuso la inclusión de la misma. Finalmente, el Estado no se hace responsable internacionalmente debido a lo ya mencionado. Muy bien. Procedo a preguntarle a la representante de las supuestas víctimas si desea hacer uso de la réplica. No, señor presidente. Nada más que acotar por parte de los representantes. No, señor presidente. Muy bien. Miembros de la comisión, por favor, para que den sus alegatos finales. José. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes con todos los presentes. Soy la abogada Estefanía Rosero, delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro del caso Pueblo Indígena Tisno en aislamiento voluntario y sus miembros versus la República de Eslotia. Ya con las pruebas presentadas se evidencian las múltiples violaciones a los derechos humanos, los cuales se han manifestado en el transcurso de los años, por lo cual la Comisión ha planteado las siguientes observaciones. Primero, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como moral, ya que se violaron sus derechos a la integridad que menciona en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. Número 2. Establecer los procedimientos necesarios con el fin de salvaguardar el principio de no contacto y establecer un plan para erradicar todas las minas antipersonales restantes, sin invadir su territorio y salvaguardando el derecho a la vida de los pueblos indígenas. Aislamiento voluntario, que desde un inicio no se hizo debido a la negativa del recurso de amparo y la violación al aislamiento voluntario. A continuación le voy a dar paso a mi compañera de la comisión que va a continuar con las observaciones. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, buenas tardes con todos los presentes. Soy la abogada Emilia Arteaga Solís, delegada de la CIDH. Como tercer punto tenemos que hay que llevar a cabo la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos correspondientes y un plazo para que el desplazamiento sufrido de estas comunidades pueda mitigarse mediante la creación de una zona intangible, donde el pueblo tisno pueda desplazarse y continuar con su vida libremente, sin una invasión por parte de los grupos armados. Como cuarto y último punto, tenemos que hay que adoptar las medidas ante la situación continua de riesgo, de extinción del pueblo indígena tisno, estableciendo políticas que incluyan la protección de estos pueblos. Por tanto, el Estado adoptará las medidas legales y administrativas necesarias
para asegurar tanto el principio de no contacto como las condiciones que favorezcan a su supervivencia. Señor presidente, por ello se cree que es necesario que se tomen en cuenta estas observaciones y recomendaciones que hemos planteado, para que no se vuelva a menoscabar derechos como el de este caso. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señorita Emily Nicole Arteaga. Gracias también a la señorita Estefanía Beatriz Rosero por sus intervenciones. Lo tomaremos en cuenta. Honorable juez, doy paso a sus últimas palabras. Bueno, de mi parte no tengo preguntas hacia las partes y para concluir esta audiencia, este tribunal considera que la parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención, quienes han sido declaradas presuntas víctimas, procederán a enviar sus alegatos finales mediante correo en el plazo de 15 días, tanto para las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Eso nada más, señor presidente. Por consiguiente, cabe resaltar que el juez se refiere al artículo 60 y 56 de la del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le sugerí pues el plazo de 15 días. Les agradecemos a todos los presentes por parte de esta simulación de audiencia y muchas gracias.